Feliz y bendecido sábado para ti, querido hermano, que está sintonizando la programación de IR Canal. Estamos felices porque el Señor nos entrega la bendición de poder disfrutar de este día. Dios les bendiga y sean bienvenidos. De forma especial vamos a inclinar nuestro rostro para agradecerle al Señor por este regalo. Querido Padre, nuevamente te damos las gracias porque tú estás con nosotros, porque tu bendición descansa sobre este día y sobre todos los que adoramos en él. Sé con nosotros y en la programación a transcurrir, que cada uno de los hermanos que la sintoniza pueda ser lleno de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Es momento de compartir una cita muy interesante que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 7, que nos dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Quieres obtener bendición? Entonces confía en nuestro buen Dios, porque cualquier problema que tengas, Él tiene la solución. Ahora prestemos atención, Dios nos va a guiar a través de la programación de esta mañana. Bienvenidos.
Musicando al Señor desde que salvo soy, pues es mi bien y Salvador desde que salvo soy, desde que salvo soy, desde que salvo soy, sobre él me gloriaré, desde que salvo soy, en mi redentor me gloriaré. Yo amo a Dios y me ansiedad desde que salvo soy. Está en cumplir su voluntad desde que salvo soy. Desde que salvo soy. Desde que salvo soy, sobre él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi redentor me gloriaré. Un gozo tengo que sin par desde que salvo soy. A Cristo andando sin cesar desde que salvo soy. Desde que salvo soy, desde que salvo soy, sobre él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi redentor me gloriaré. Tengo un lugar al cual iré, desde que salvo soy, y allí seguro viviré. Desde que salvo soy, desde que salvo soy, desde que salvo soy, sobre él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi redentor me gloriaré. Adoración. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes limpios están, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No están limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas,
Bienaventurados serán si las hicieran. No hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora se los digo antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. De cierto les digo, el que recibe al que yo enviara, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con ustedes un poco. Me buscarán, pero como dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Les dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Reavivados por su palabra. Informe misionero. Informe misionero, Arizona, Estados Unidos, para el sábado 19 de octubre. Un llamado a despertar. Marisa estaba profundamente dormida en su apartamento en un tercer piso de un edificio de Spokane, en Washington. A las 2:30 de la madrugada se despertó abruptamente y sin motivo. ¿Será que necesito ir al baño?, pensó. Unos minutos más tarde, cuando volvía del baño al dormitorio, notó un inusual resplandor amarillo en el exterior de la ventana. Al asomarse por la ventana, vio llamas de fuego que salían despedidas de la pared de su dormitorio. El edificio estaba ardiendo. Marisa llamó a sus 2 perras, Maggie y Daisy. «Niñas, vengan», les ordenó. Las perritas se acurrucaron en un rincón. Sabían que algo andaba mal. A la orden de Marisa, las perritas le siguieron hasta la sala. Marisa abrió la puerta principal y entró un humo negro. Cerró la puerta de golpe. «Vengan», les ordenó de nuevo. Marisa y las perritas salieron entonces al balcón. Al mirar hacia abajo desde el tercer piso, Marisa vio a gente corriendo. El edificio estaba enfrente de un parque en donde dormían algunos indigentes. Los indigentes golpeaban frenéticamente las ventanas y puertas, instando a la gente a salir de sus apartamentos. Uno de ellos parecía estar al mando y Marisa le gritó: «¡Auxilio! No sé qué hacer.
No puedo salir por la puerta principal. El hombre levantó la vista y se puso muy serio. Si quieres salvar tu vida, tienes que saltar, le dijo. Pero tengo 2 perritas. Tienes que lanzarla. Marisa tomó una de sus perras y la lanzó, luego la otra. Después trepó por la barandilla y cayó al balcón del 2º piso. Desde allí se lanzó abajo. Sufrió contusiones y un esguince en el tobillo, pero no se dio cuenta. Su única preocupación eran sus perritas. «Maggie», gritó. «Daisy». Una vecina dijo que había visto a sus perritas caer sanas y salvas y correr hacia el parque. Aquello fue un gran alivio para Marisa, así que se fue hacia el parque llamándolas, pero no vio rastro de ellas. Marisa recordó que su teléfono móvil estaba en el apartamento. El único número de teléfono que se sabía de memoria era el de su hermano, así que tomó prestado el teléfono de alguien y lo llamó. Él contestó al segundo repique. María se sorprendió. Él solía tener el sueño profundo y no se despertaba fácilmente. María le contó lo que estaba pasando y le dijo: «Necesito que vengas y me ayudes a buscar a las perritas». Cuando su hermano llegó, condujeron por el lugar, buscaron a las perritas. Entonces llegaron los camiones de bomberos. «Tengo la impresión de que tenemos que regresar al parque», dijo Marisa. En el parque llamó a las perritas y Maggie vino corriendo. Marisa se puso muy feliz. Se tiró al suelo llorando y abrazando a la perrita. Tardaron 17 horas en encontrar a Daisy. La gente buscaba por la calle. Publicaron un aviso en redes sociales de mascotas desaparecidas e incluso un canal de televisión local entrevistó a Marisa para que hablara de la perrita y la policía emitió un boletín. Esa noche el hermano de Marisa llamó para avisarle que habían encontrado a Daisy. Había estado llamándola por la calle y la perrita reconoció su voz y corrió hacia él. Los transeúntes sacaron sus teléfonos celulares para grabar el alegre reencuentro de Marisa con la perrita. Para Marisa, esa fue una noche de milagros. Lo perdió todo en el incendio, pero Dios le salvó la vida a ella y a sus perritas. Pero, ¿por qué pasó esto?, se preguntaba Marisa. Orando en busca de respuestas, sintió que Dios le respondía: «Porque aún no he terminado contigo». Aquellas palabras fueron un bálsamo para su espíritu. Marisa trabajaba en el área de salud mental infantil y adolescente. Había trabajado para el gobierno de Estados Unidos como agente correccional de menores y también para la Iglesia Adventista, pero cuando llegó el COVID se quedó sin trabajo. Aunque era optimista, se vio inmersa en un periodo sombrío del cual no parecía poder escapar. El incendio la despertó de su profunda tristeza. Comprendió que Dios aún no había terminado con ella. Recordó su vocación de trabajar con niños y decidió retomarla. Meses después se trasladó a Arizona para trabajar como preceptor en la escuela indígena adventista de Holbrook, en el dormitorio de las niñas. Allí supervisa a varias docenas de niñas con la ayuda de Maggie y Daisy, a quienes las niñas adoran. Marisa no podía estar más contenta. «No puedo imaginarme haciendo otra cosa», afirma. Esta historia misionera nos da una vislumbre de la vida en la escuela adventista de Holbrook, la cual recibió parte de la ofrenda del 13º sábado de 2018 y 2021 para construir un centro de vida estudiantil. Gracias por su ofrenda del 13º sábado de este trimestre, que ayudará a difundir el Evangelio en la división norteamericana. Nuevo Horizonte. Nuevo Horizonte, inversión para el sábado 19 de octubre. Allí estará tu corazón, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Mateo 6:21. Dios pide los corazones de sus hijos y los invita a andar por el camino que ha trazado. Proverbios 22:6. Hoy es una oportunidad para decidir contribuir a la causa de Dios y permear un ambiente saludable para invertir con creces. Los hijos de Dios tienen la responsabilidad de usar sus bendiciones con sumo cuidado. Esas bendiciones abarcan todos los aspectos de la vida y son resumidas en cada área de la mayordomía, fiel a través de sus talentos, templo y tesoros. Tiempo. Eclesiastés 3 habla del tiempo. Hay tiempo para hacer o elegir cosas buenas o malas y corresponde a cada uno elegir lo bueno. La Iglesia, a través del Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales, anima
orienta y organiza a sus miembros para que dediquen tiempo a orar, estudiar la Biblia, confraternizar y cumplir la misión. 2. Templo. En 1 Corintios 6, 19 al 20 se pone de manifiesto que es una responsabilidad cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra salud física. La Iglesia Adventista del Séptimo Día reconoce esa verdad y el Departamento de Salud anima e instruye a sus miembros para que cuiden su salud y lleven ese mensaje de salud a quienes nos rodean. De esta forma, cada uno puede invertir en su salud, provee mejores circunstancias para alcanzar a otros. 3. Tesoros. Malaquías 3:10, como otras citas, es un recordatorio de la responsabilidad del cristiano respecto a la administración de los tesoros. El diezmo y las ofrendas ponen en evidencia la intención del corazón, aunque no son la evidencia de una fidelidad total, pues ésta se extiende a toda la vida. El departamento de mayordomía ayuda al miembro de la iglesia a conocer mejor la forma de ser un administrador fiel. Talentos. En 1 Corintios 12 se explica el origen de los dones de la iglesia y vienen de Dios. El Espíritu Santo da a cada uno según crea conveniente para la edificación de la iglesia de Dios. Los departamentos de ministerio infantil y del adolescente y el ministerio juvenil, que abarca los clubes JA de la iglesia, ayudan a los miembros a desarrollar sus talentos y los capacita para que sirvan a los demás. Te invito a invertir en la causa de Dios activa. Lección de Escuela Sabática. ¿Cómo están mis hermanos? Qué lindo es adorar a nuestro Dios y estudiar su palabra. Estamos estudiando temas en el Evangelio de Juan. Y no se olviden, mis hermanos, de compartan. Tampoco se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org. Otra vez, visiten escuelasabática2000.org para obtener su copia completamente gratuita. Mis queridos hermanos, este sábado vamos a estudiar la historia de fondo, el prólogo. Y para estudiar vamos a orar. Santo Dios que estás en los cielos, te agradecemos por esta nueva oportunidad de estar junto a ti, de estar estudiando tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a comprenderla. Ayúdanos a vivir tu palabra para reflejar una vida cristiana madura. Ayúdanos también, Señor, en todas nuestras necesidades. Y especialmente te pedimos por aquellos hermanos que han hecho un pedido especial en nuestra página del internet. Cuídales a cada uno de ellos y haz tu voluntad con ellos. Bendíceles y también bendice a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. La historia de fondo, el prólogo. El versículo de memoria está en Juan 1:1. Miren lo que dice. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El primer día de la semana dice, en el principio el Logos divino. El Logos, en esta versión se traduce el Verbo. El Verbo, el Logos, la palabra. Miren lo que dice aquí. En el principio, ¿qué principio? ¿Qué principio? Miren lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, cuando Dios estaba creando, ¿qué pasó con el Logos? ¿Qué pasó con la palabra? Aquí dice, en el principio existía. Miren lo que dice esta versión, nueva versión internacional. En el principio ya existía el Verbo. Esta otra versión, nueva traducción viviente. En el principio la palabra ya existía. Entonces, en el principio existía, nos declara Juan la existencia eterna de Jesús.
En el momento de la creación, Jesús ya existía. ¿Qué más declara este versículo acerca de Jesús? Miren lo que dice aquí. Y el Verbo estaba con Dios. Juan 1:18 declara de esta manera: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Está en el seno del Padre. Miren lo que dice la nueva versión internacional. Esta parte está en el seno del Padre, que vive en unión íntima con el Padre. Miren lo que dice la nueva traducción viviente. Está íntimamente ligado al Padre. Entonces Jesús y el Padre están íntimamente unidos. Y hay más, miren lo que dice aquí: y el Verbo era Dios. El Verbo que era Dios. Juan 1, 2 y 4 continúa la declaración. Este era en el principio con Dios. La nueva versión internacional esa parte traduce: Él estaba con Dios. La versión Reina Valera contemporánea declara: la palabra estaba en el principio con Dios. ¿Y qué estaba haciendo en el principio con Dios? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, esta primera parte declara que Jesús es Dios, la segunda persona de la divinidad, que en el principio participó de la creación de los cielos y la tierra. ¿Y qué pasó con este Dios? ¿Qué hizo este Dios para nosotros? El segundo día declara: la palabra hecha carne. Hasta ahora hemos visto que Juan declara la existencia eterna de Dios. Hemos visto también que Jesús y el Padre están íntimamente unidos, que Jesús es Dios, que Jesús es la segunda persona de la divinidad. Ahora vamos a ver la palabra hecha carne. Y miren lo que dice Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Entonces Jesús, la segunda persona de la divinidad, se hizo carne, tal como lo anunció Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús, la segunda persona de la divinidad, se hizo hombre. Miren cómo relata este proceso Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces Dios el Hijo se hizo semejante a los hombres, y siendo semejante a los hombres, ¿qué pasó con él? Miren lo que continúa Juan 1:14. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros. Dios siempre ha querido estar con nosotros. En el principio, después que Adán y Eva pecaron,
buscaron, Él fue y les buscó. Él siempre quiere estar con nosotros. Por eso en Éxodo 25:8 se declara la misma idea: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Hagan un santuario y voy a estar con ustedes. Dios siempre quiere estar con nosotros. Y cuando Jesucristo nació, cuando Dios se hizo hombre, miren lo que dice Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios vino a vivir con el ser humano. ¿Para qué? ¿Para qué Dios se hizo hombre? Miren lo que dice aquí: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino para morir en la cruz. ¿Para morir por qué? Miren lo que dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El único propósito de Dios es salvarnos. Él quiere salvarnos de nuestros pecados. Entonces Dios vino al mundo y murió para salvarnos. Pero ¿cuál fue su motivación? ¿Por qué Él decidió venir aquí para salvarnos? ¿Por qué? Miren lo que dice 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios vino para salvarnos solamente porque nos ama, solamente porque está lleno de amor hacia nosotros. Eso se refleja en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tan grande el amor de Dios que ha venido aquí a la tierra para morir por cada uno de nosotros, para darnos una oportunidad de salvación. Entonces Dios vino al mundo para salvarnos porque nos ama. Él quiere nuestra salvación, pero hay una cosa que tenemos que hacer. Miren lo que dice el tercer día: oír o no oír la palabra. Hemos dicho que Dios vino al mundo para salvarnos porque nos ama. Juan 1:9-13, miren lo que declara: aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. La luz verdadera alumbra a todo el mundo. Todo el mundo puede beneficiarse del sacrificio de Dios. Por eso aquí dice: para que todo aquel que en Él cree. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Entonces todos podemos obtener la salvación. Todos podemos. Todos tenemos la oportunidad de alcanzar la salvación, pero puede ocurrir alguna cosa, pero el mundo no le conoció. Miren lo que dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
todos podemos obtener la salvación, pero cuidado, cuidado con esto. El mundo no le conoció porque amaron más las tinieblas que la luz. Tenemos que amar más a Dios que a las tinieblas. Por eso el cuarto día dice: temas que reaparecen, creer o no creer. Hasta ahora hemos estudiado que la luz verdadera alumbra a todo el mundo, que todos podemos obtener la salvación. Y mis queridos hermanos, hay dos grupos en la tierra que reaccionan al amor de Dios. En primer lugar están: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El primer grupo es los que no le aceptan, los que no aceptan el amor de Dios, los que no aceptan la salvación. El otro grupo dice aquí: mas a todos los que le recibieron. El segundo grupo son los que le aceptan, aquellos que reciben la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que le aceptan? Miren lo que dice aquí: a los que creen en su nombre, para todo aquel que en él cree. Entonces los que le aceptan son los que creen en Jesús. Los que no le aceptan, por el contrario, son los que no creen en Jesús. ¿Qué pasa con los que creen en Jesús? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Entonces los que aceptan, los que creen en Jesús, son hijos de Dios. Tienen la oportunidad de convertirse en hijos de Dios porque aceptan a Dios como su Salvador. Pero aquellos que no aceptan a Dios como su Salvador, ¿qué pasa con ellos? Continúan en el mundo, y como continúan en el mundo, les gustan las cosas del mundo. ¿Qué pasa con ellos? Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Oh, mis queridos hermanos, los que no aceptan a Dios, lamentablemente son hijos del diablo. Continúan en el mundo y quieren hacer las obras del mundo. Qué pena, mis hermanos, solamente dos grupos. ¿Y cuál es la consecuencia de elegir, aceptar, creer en Jesús y ser hijo de Dios? ¿Cuál es la consecuencia? No se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado. Entonces los que aceptan a Cristo, los que creen en Jesucristo, no son condenados. Pero ¿qué pasa con los que no aceptan? Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces el que no acepta, el que no cree, es condenado. Entonces, si no es condenado, ¿qué va a pasar con aquel que acepta, que cree en Jesucristo? Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, va a tener vida eterna. ¿Y qué va a pasar con aquel que no cree? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Qué pena! El que no cree no tendrá vida eterna. Solamente hay dos grupos. ¿A cuál grupo queremos nosotros
nosotros pertenecer, mis hermanos, aquellos que aceptan, aquellos que creen en Jesús, que son hijos de Dios, que no son condenados, que tienen vida eterna, o aquellos que no le aceptan, que no creen en Jesús, que son hijos del diablo, que son condenados, que no van a tener la vida eterna. Delante de nosotros hay dos grupos, delante de nosotros hay una decisión que hacer. ¿A qué grupo vamos a pertenecer? Dios ha hecho un gran sacrificio, ha venido aquí a la tierra para morir por cada uno de nosotros, para darnos salvación, para llevarnos a la tierra prometida, para estar con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Mis queridos hermanos, tenemos que aprovechar esa oportunidad, porque si no aprovechamos, miren qué es lo que nos dice Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos de estas consecuencias nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mis queridos hermanos, otra vez, ojalá que nosotros estemos en el grupo de los que creen y aceptan a Jesús. Finalmente, el quinto día dice: temas que reaparecen la gloria. Juan 1:14, miren lo que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hemos visto que Juan declara la existencia eterna de Jesús, que Jesús y el Padre están íntimamente unidos. Hemos visto que Jesús es Dios, la segunda persona de la divinidad. Hemos visto que este Dios que se hizo semejante a los hombres. ¿Para qué? Que Dios vino al mundo y murió para salvarnos, que todos podemos obtener la salvación. Hemos visto a este maravilloso Dios que se hizo hombre porque nos ama y quiere que nosotros seamos salvos. Por eso Juan 1:14 dice: y vimos su gloria. Estando en la tierra, Dios mostró su brillo, su esplendor, su fama y honor. Él vivió como nosotros, pero sin pecado. Él reflejó a todos lo que significa ser amor, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, lo que significa que es amar al prójimo. Vimos cómo Jesucristo amó al prójimo cuando estaba en la tierra, pero no solamente eso, miren lo que declara aquí: gloria como del unigénito del Padre. Entonces Él vino a la tierra para recibir honor de los humanos, como de recibir honor o gloria de Dios. La gloria de Dios estaba vinculada con la hora de su muerte. Por eso Él declaraba, Juan 7:30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Miren lo que dice Juan 17:1-3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora? Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mis queridos hermanos, vimos su gloria, gloria como del unigénito del
Padre, reflejada en el sacrificio, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, cuando Cristo murió, la gloria de Dios, el amor de Dios se reflejó para todos los seres humanos. Esa gloria que causó un gran sufrimiento a Jesucristo. Entonces ha llegado la hora de ver la gloria de Dios lleno de gracia y de verdad. Aunque Él no merecía morir, miren lo que ocurrió con Él. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo estaba cargando el pecado de cada uno de nosotros y sintió esa agonía de estar separado de Dios. Pero este sacrificio lo hizo para salvarnos a cada uno de nosotros. Miren cómo refleja Lucas 23, 46 y 47 esa parte. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi alma. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa muerte era para salvación, para mostrar cuán grande ama Dios al hombre. E inmediatamente tuvo su fruto. Miren lo que dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Cuando vio a Jesucristo morir en el Calvario, él dio gloria a Dios: Señor, verdaderamente tú eres justo. Tú eres mi Salvador. Mis queridos hermanos, si nosotros vemos a Jesús en el Calvario, si nosotros sabemos que Él ha muerto por nosotros, ojalá que nosotros digamos como el centurión: verdaderamente tú eres mi Dios. Quiero ser salvo, Señor, quiero aceptarte porque tú me amas mucho. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a alcanzar esa salvación tan grande. Que Dios nos cuide, mis hermanos. Cápsula de salud. ¿Las enfermedades comienzan en el intestino? Es por eso que se hace muy importante cuidarlo con esmero. El intestino se considera el órgano inmunitario más importante del adulto, pues en él se encuentra la mayor parte de las células inmunocompetentes y donde hay gran parte de neuronas. Por eso es que se le conoce como el segundo cerebro. Para poder cuidarlo, debes mantener una dieta equilibrada y ricas en fibras que consigues a través de las frutas, de los vegetales, de los granos integrales, de los frutos secos, que a través de ellos tendrás entonces un gran número de nutrientes. Por ejemplo, la lechuga, la cebolla, el ajo, el puerro, las alcachofas, los espárragos son particularmente beneficiosos para tu intestino. Cuando tú le das este tipo de alimento, las bacterias intestinales ayudan a digerir esta fibra y a su vez estás estimulando el propio crecimiento de una buena microbiota. Tomar suficiente agua diariamente y no solo de vez en cuando ayudará a ablandar las heces y facilitar su paso por el tracto intestinal, evitando así el estreñimiento. Además, realiza ejercicio físico regularmente para estimular ese movimiento intestinal. Y por último, cocina los alimentos en forma saludable, sin cocinarlos demasiado para que no pierdan sus nutrientes.
Recuerda que comer sano, dormir suficiente, estresarte menos, hacer ejercicio son elementos esenciales para tu salud y además influye en una microbiota sana. Recuerda que es mejor gastar en alimento que gastar en medicamento, porque yo quiero vivir sana. ¿Y tú? Yo quiero vivir sana y feliz, tengo un de Cristo en mí, como nadie, como no sé. Y cuando el médico me atendió y vio todos mis datos, mis signos, él comentó, este hombre está muerto. Desde hace 10 años participamos en el programa cristiano Jesús es la Victoria, que se transmite en diferentes emisiones. Y hemos tenido pues, la oportunidad, por medio de la bendición de Dios, de llevar el Evangelio a diferentes lugares porque se escucha en diferentes municipios. Cuando vino la pandemia, tuvimos que parar. Pues sí, pues mi esposo se contagió primero. A los 2 días, 3, resultamos que estábamos contagiadas mi hija y yo. Pero pues mi hija y yo pasaron como 10 días y a los 10 días nos recuperamos. Pero él seguía mal. Semanas atrás, meses atrás, habíamos estado haciendo mucho evangelismo. Y la gente empezó a preocuparse por mí, personas con las que yo estaba compartiendo el evangelio. Entonces, cuando estuve bastante enfermo, grave, a mi esposa le enviaron un oxímetro para que me tomara la oxigenación. Y ella se dio cuenta que tenía 35 de oxigenación. La verdad sentía yo que me estaba muriendo. Y yo le dije a Dios, tengo el gusto de participar en programas de radio donde se predica el mensaje de la verdad y se predica la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y justo en el momento en el que yo no podía hablar, me sentía bastante cansado, sentía que verdaderamente estaba muriendo, pues yo le oraba a Dios y yo le decía, Señor, yo no entiendo. Y la verdad me sentía yo contrariado, sin embargo, aceptaba de Dios lo que viniera. Me acuerdo que le puse la primera vez que le trajeron el oxígeno, no se lo querían poner nadie y yo se lo puse. Pues lo platicamos de internarlo, mi mamá y yo, pero tomamos la decisión de que no, pues no lo íbamos a hacer, ¿no? Entonces mi papá estuvo todo ese tiempo con oxígeno en el cuarto y ahí recibió los cuidados. Cuando me empecé a recuperar y ya estaba dado de alta, obviamente las secuelas todavía estaban, no tenía la fuerza para salir a trabajar. Todo el efectivo se había terminado, no teníamos absolutamente nada, pero empezaban a llegar las cuentas. Hay que pagar esto, el departamento, la casa, lo que sea, y no teníamos ya ningún recurso, ya la gente nos había ayudado muchísimo. Hicimos una oración juntos y él oró y dijo, Señor, no tengo con qué empezar de nuevo, no tengo nada. Yo me acuerdo así la oración, que así fue, no tengo nada. Y en ese momento, pues yo le dije, mi amor, no te preocupes, el material con el que yo trabajo viene en camino. Y una persona también me va a depositar una cantidad de dinero para pagar los pendientes que tenemos. En realidad lo dije por fe, porque no venía nada en camino y nadie me iba a depositar nada hasta ese momento. Pero a los 10 minutos recibí una llamada y me dijo un proveedor, César, estoy pasando cerca de Piedras Negras. Traigo muchísima mercancía, material que te puede servir. Te lo voy a dejar. Pero me dijo, te lo voy a regalar. Cuando yo sentí eso, nuevamente sentí la presencia de Dios. Después cuelga y recibo otra llamada de Estados Unidos. Una amiga maravillosa que me dice, César, seguramente te quedaste sin dinero. Te voy a depositar tantos dólares para que puedas empezar nuevamente. Ahí vi la mano de Dios y el versículo que nos sostuvo durante esta pandemia, que nos fortaleció cada día, se encuentra en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios.
que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pues de tanto tiempo que lo vimos acostado en cama, creo que la recuperación fue como un alivio para nosotros. Fue algo que, pues la verdad, sentimos mucho la bendición de Dios al ver cómo ya comía, cómo platicaba, cómo podía, pues, moverse más. Dios es tan bueno y maravilloso que de esa manera me permitió ver su amor. Todo el servicio que realizamos para Dios, en su infinita misericordia, aunque somos faltos, pero Dios lo toma en cuenta. Y vi el cariño de la gente, el amor de Dios reflejado en ellos. A pesar de todas las cosas que pasaban alrededor, yo siempre confié en Dios. Yo sentía que aquí a la casa los hermanos eran ángeles. Y eso me daba mucha tranquilidad y mucha confianza. Dios nunca abandona y Dios es bueno, misericordioso y está ahí en cada momento de tu vida. Música especial. Mi Jesús conmigo va y Él me da seguridad. En momentos de aflicción, Él nos da la solución. Vida nueva quiere dar, basta apenas confiar. Que Jesús muy pronto en gloria volverá. Él pronto volverá, Él pronto volverá. Mira, el Señor volverá. En el cielo hay un lugar, en el cielo hay en el cielo hay un lugar donde viviré. Chururup, churururup, chup, chururururu. Viviré. Muchos esperamos ya ese día tan feliz, cuando Cristo vendrá. Juntos vamos a vivir. Esta es mi oración, ando siempre en comunión, pues yo quiero eternamente allí morar. Si yo quiero enamorar, Él pronto volverá. Si ven, Él pronto volverá. Mirar, el Señor volverá. En el cielo hay un lugar, en el cielo hay un lugar, en el cielo hay un lugar donde viviré. En el cielo hay un lugar donde viviré. Dice el Salmo 146, verso 1, alaba alma mía a Jehová. Verso 2, alabaré a Jehová en mi vida y cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Que la alabanza y la adoración esté de continuo en nuestra boca. Pensemos y meditemos en el sermón que tendremos a continuación, presentado por el pastor Andrés Fortes. Mensaje. Hay un pensamiento en la palabra de Dios. Oh, gracias. Gracias, amigo. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14 y versículo 15. Hechos
capítulo 8, versículo 14 y versículo 15. Dice la palabra de Dios: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan. Y queremos pedir, Señor, una bendición para cada persona que recibe este mensaje. Bendiga a los presentes, bendiga a los que en cualquier lugar del mundo están siguiendo la programación. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos y habilítenos para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante algunos días vamos a trabajar con la palabra de Dios. Y si usted quiere ponerle un título a esta miniserie, póngale este título: El Espíritu Santo y la oración. ¿Cuál es el título? El Espíritu Santo y la oración. El título para hoy es Pedro y la oración. Cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, descubre que son los hechos del Espíritu Santo. Los apóstoles fueron guiados, dirigidos, habilitados, capacitados por el Espíritu Santo para cumplir la misión. El Señor Jesús, antes de irse, puso muy en claro que debían estar tranquilos en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4, versículo 5, versículo 8, Jesús hizo muy fuerte énfasis en que esperaran la promesa del Padre, esperaran el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando el Espíritu se derrama, todo comienza a funcionar en forma distinta. Ahora se manifiesta el Espíritu Santo en los apóstoles. En esos 10 días, antes que el Espíritu llegara, Jesús pasó 40 días mostrándose a los discípulos, y de los 40 días que Cristo duró hasta el 50 día, el día de Pentecostés, en esos 10 días, los apóstoles se prepararon para la venida, para recibir al Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, mire usted lo que dicen los versículos 13 y 14. Hechos capítulo 1, versículo 13, versículo 14. Nos interesa la experiencia de Pedro. Pedro y la oración. Dice el versículo 13 del capítulo 1, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban, ¿quiénes? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14. Todos estos, ¿qué dice la Biblia? Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Perseveraban en qué? En la oración. Versículo número 15. Dice el verso 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: ¿cuántas personas había en el aposento alto? 120. ¿Cuántas personas recientemente le habían dicho adiós a Cristo Jesús? En 1 Corintios capítulo 15 dice que 500 personas le habían visto cuando se despidió. En 10 días, apenas 10 días, había 380 personas ausentes, pero estos perseveraban unánimes en oración. Versículo 16, ¿qué dice Pedro? Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Pregunto, ¿fracasó Judas? A ver si o no. ¿Fracasó o no fracasó Judas? ¿Vendió a Jesús o no lo vendió? ¿Se ahorcó o no se ahorcó? ¿Se perdió o no se perdió? ¿Y no era un apóstol?
Entonces, si eso fue un apóstol que llegó hasta esos límites, tenemos que orar. Tenemos que orar, tenemos que perseverar, tenemos que ayunar, tenemos que enfocarnos en el Señor. Cuando usted sigue leyendo toda esta parte, el apóstol Pedro dice, versículo número 24, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Le pregunto, ¿estaban perseverando en oración? Sí. ¿Estaban presentes las mujeres y los hombres? Sí. ¿Estaban en el aposento alto? Sí. ¿Se estaban preparando para recibir el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. Ahora escogieron a una persona para ocupar el puesto de Judas. Capítulo 2, versículo 1, dice la Biblia: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué significa Pentecostés? Significa 50 días después de la Pascua. ¿Quién era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cristo Jesús. ¿Quién era el Cordero Pascual? Cristo Jesús. De manera que desde que Cristo muere en la cruz, la Pascua, hasta el derramamiento del Espíritu Santo, pasaron 50 días. Cristo pasó, después que resucitó, 40 días con los discípulos, y entonces en el día 40 se despide y se va al cielo. Prepara todo, porque en el Pentecostés sería entronizado. Y el mismo día que lo entronizaron, el mismo día que se sentó en su trono, ese mismo día el aceite que derramaron sobre Jesús era tan poderoso que el Santo Espíritu se derramó en los discípulos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Versículo 4, capítulo 2, dice la Biblia: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Mi pregunta: ¿fue la oración una pieza clave para el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sí o no? Sí. ¿Es la oración una pieza clave? La pregunta es, ¿qué cosa es oración y qué cosa es orar? No es lo mismo. La oración no es un acto, es una experiencia. Cuando usted tiene el hábito de orar, significa que usted tiene la experiencia, la cultura de pensamiento, usted tiene la idiosincrasia, usted tiene el estilo de vida de vivir en comunión con Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Amén. ¿Es hermoso o no es hermoso? Amén. Orar significa que usted está en íntima y estrecha comunión con Dios en todo momento. Por eso dice el apóstol Pablo: orad sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Significa que en todo momento, en cada ocasión, en cualquier lugar, usted puede estar en comunión con el Dios Todopoderoso. No importa el lugar ni la circunstancia, usted puede estar en la presencia de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta: ¿cumplió el Señor Jesús la promesa de enviar el Espíritu Santo? Sí. ¿Los discípulos, los apóstoles se mantuvieron en oración? Sí. ¿Vino el Espíritu Santo? Sí. ¿Estaba presente Pedro? ¿Estaba presente o no estaba presente? Estaba presente Pedro. Recuerde que estamos hablando de Pedro y la oración. Pudiéramos hablar de Juan y la oración, estamos hablando de Pedro y la oración. Capítulo 2. Hechos capítulo 2. Si Pedro estaba en el grupo, ¿fue lleno Pedro del Espíritu Santo? A ver, ¿sí o no? Sí. Mire usted el capítulo 3. ¿Qué pasó con la vida de Pedro? Le pregunto, ¿negó Pedro a Jesús 3 veces? Sí. ¿Lo negó y blasfemó? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Perdona el Señor a los pecadores? Sí. ¿Perdonó el Señor a Pedro? Sí. ¿Le avisó el Señor a Pedro que le negaría 3 veces? Sí. Sin embargo, el Señor no lo abandonó, no lo rechazó. No sé cuántas veces usted ha negado al Señor Jesús, pero le tengo buenas noticias. El Señor Jesús no le ha negado a usted. Y Él espera, y espera con los brazos abiertos. Habían pasado 43 años, donde 3 jovencitos, 2 damas y un caballero, habían abandonado a Jesús y se habían ido. Cuando llegamos a ese lugar, presentamos la palabra de Dios. Y qué hermoso fue ver cómo Dios, por el testimonio de la madre, cómo Dios, por el trabajo del Espíritu Santo, atrajo a estas 2 jovencitas y a su hermano
El otro jovencito, que ya no estaban tan jovencitos, imagínense, si tenían 43 años fuera de la iglesia y se habían ido cuando eran adolescentes, ellos no estaban tan jovencitos. Me llenó de gozo porque en una finca, en una parcela, en un lugar hermoso que tienen, había o debe haber todavía, una piscina natural. ¿Han visto que hay lugares que cae un manantial y corre y entonces las personas preparan como si fuera una poza y el agua rebosa y brota y sigue? Pues ahí en esa pocita el manantial salía de debajo de una mata de mango. Allí bautizamos 18 miembros de esa familia. ¿Tiene el Señor poder para cambiar a la gente? ¿Usted lo cree? ¿O usted lo sabe? Ahora están pensando, ¿no? Si usted lo sabe, eso es bueno, pero es bueno creerlo. Y usted lo cree cuando usted lo vive. ¿Lo vivió Pedro? ¿Cuántas veces le preguntó Jesús si lo amaba? Simón, ¿me amas? Y es lindo estudiar cada uno de esos verbos. En algún momento, en algún lugar, en algún tiempo se podría hacer. Bueno, capítulo 3, Hechos, versículo 1 en adelante. Ahora veamos a este Pedro cambiado, a este Pedro lleno del Espíritu Santo, a este Pedro que ora, a este Pedro que vive en comunión constante con el Señor, viviendo una experiencia gloriosa. Capítulo 3, Hechos, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Mi pregunta, si vinieron a las 3 de la tarde, a la hora de la oración, ¿a qué vinieron al templo? ¿Vinieron a orar o no vinieron a orar? ¿Vino Pedro y Juan a ese momento de oración? Sí. ¿Con quién se encontraron? Dice la Biblia que allí había un hombre con un problema físico. Versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, ¿qué cosa? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿qué le dice? Levántate y anda. Mi pregunta para usted, ¿oraba Pedro? Sí. ¿Le gustaba orar a Pedro? ¿Sí o no? Sí. ¿Era una costumbre para Pedro orar? Sí. ¿Estaban en el aposento alto con las damas y con los caballeros? Sí. ¿Se derramó el Espíritu Santo sobre ellos? Sí. ¿Oró Pedro para escoger al sustituto de Judas? Sí. ¿Estaba Pedro en constante oración y fue lleno del Espíritu Santo? Sí. Entonces pregúntese, ¿cómo anda su vida espiritual? ¿Le gustaría conocer un termómetro para usted saber cómo anda su vida espiritual? A ver, ¿le gustaría o no le gustaría? ¿Sí o no? ¿Para qué sirven los termómetros? ¿Le gustaría saber cómo está la temperatura espiritual suya? A ver, ¿le gustaría o no le gustaría? A ver, sígame, ¿sí o no? Cuando usted aprende este termómetro, no tiene problema, no tiene que criticar a nadie. Usted puede averiguar cómo anda la vida suya y entonces no tendrá mucho tiempo para averiguar la vida ajena, porque el problema está que a la gente le encanta averiguar la vida ajena. Qué barbaridad, ¿eh? El único termómetro que existe, el único termómetro espiritual para saber cómo anda su vida es la oración. Ahí vamos. La oración. Si usted se me pone al lado y ora, usted ya no tiene que decirme más. No me tiene que contar más cuentos. Ya yo no necesito más cuentos. Cuando usted abre la boca y comienza a orar, dice lo que tiene adentro. ¿Sí o no? Es cosa linda. Hay gente que comienza con una serie de palabras importantes, reverendísimo, y le dicen a Dios todos los títulos del mundo. Digo, ay, no hay nada, compadre. Ay, no hay nada. Eterno Señor. Y bueno, empiezan con un palabrería. Digo, esto está peligroso, compadre. Cosa linda, mamá. Déjese tanta musaraña, ponga la cosa en su lugar, dígale a Dios la cosa y se acabó, ¿o no? No hay nada mejor para saber cómo anda la vida espiritual suya que la oración. A veces, cosa linda, el Señor es tan hermoso. Él es tan hermoso que Él sabe lo que usted no ha dicho y sabe lo que va a decir. Y a veces usted nada más tiene que decir, Señor, porque yo creo que, no, eso no, mijo, eso no, cosa linda. Usted no lo ha dicho, usted nada más lo pensó. Porque Él hasta los pensamientos lo escucha, ¿sí o no? Sí. Entonces no hay momento, ni lugar, ni circunstancia que usted no puede estar en comunión con Él.
Si usted se asusta, puede hablarle. Si usted está contento, háblele. Si está triste, háblele. Si está alegre, háblele. Si está como esté, háblele. Si está frustrado, frustrada, háblele. Y si tiene un coraje tan grande que quiere matar a alguien, dígaselo al Señor también. Señor, tengo un coraje tan grande que quisiera arrancarle la cabeza. Cosa linda, mamá. Y el Señor dice, sí, mi negro, yo te entiendo, pero espérate, eso no va por ahí. Eso no puede ser, va a poder tan hermoso. ¿Oye Dios la voz de sus hijos? ¿Escucha Dios las oraciones? A ver, ¿sí o no? Pedro tenía la costumbre de orar. ¿Qué hizo entonces el Señor con aquel paralítico? ¿Lo sanó o no lo sanó? ¿Lo sanó o no lo sanó? La Biblia dice, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y dice la Biblia, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Mi pregunta, si usted tiene una íntima y estrecha comunión con Dios, si pasa tiempo en oración con Dios, si usted pasa tiempo en relación con Dios, ¿se llenará usted de la presencia del Señor, sí o no? ¿Cuántos días pasó Moisés en el monte? Una pregunta de examen. Le hago la pregunta otra vez. ¿Cuántos días pasó Moisés con Dios en el monte? Ya lo están pensando, eso me gusta, eso me gusta. ¿Cuántos días pasó Moisés en el monte con Dios? ¿Cuántos días fueron? 40. Me gusta que ustedes saben que fueron 80. 40 una vez y 40 más. ¿Sí o no? ¿Cuántos días son entonces? 80. ¿Y qué le pasó a la cara de Moisés? Cuando bajó del monte, ¿cómo estaba el rostro de Moisés? ¿Y qué tuvieron que ponerle en la cabeza? Una capucha. ¿Le gustaría que le pongan su capucha? Ver, vamos a ser sinceros, Le tengo un secreto. Mientras más tiempo pase en oración, mejor le irá en todas las cosas. El tiempo que usted dura preocupándose, dúrelo orando a Dios, hablando con Él. Y no es que se invente cosas, no. ¿Le gustaría conocer una fórmula de la oración? ¿Le gustaría o no le gustaría? Cuando usted vaya a orar, lo primero que tiene que hacer es darle gracias a Dios. Sea agradecido o agradecida, agradézcale a Dios. Física, mental, social, emocional, espiritual. Dele gracias a Dios. Sí, también por eso dele gracias a Dios. Señor, gracias porque me han botado del trabajo. Cosa linda, mamacita linda. Señor, gracias porque mire, fracasé en esto. Háblele a Dios. ¿Qué es orar? Dice la sierva de Dios. Que orar es hablar a Dios como si fuera un amigo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Pues vaya donde Dios y háblele. A veces somos tan rígidos que comenzamos racatata, ratata, racata, racacata, racata, ratata. Y ya. Espérese un momento. ¿Le gustaría que alguien le hable así? Que cuando le encuentre, oh, fulano, ¿cómo estás? Sí. ¿Le gustaría una amistad así? No. Háblele a Dios, háblele. Que Él entiende, Él conoce, comprende, entiende su situación, su realidad, pero tiene que hablar con Él. Mientras usted más tiempo pase en comunión con Dios, más se manifiesta el poder de Dios en la vida suya. Pedro lo entendió. Pedro lo conoció, por eso le dijo a aquel paralítico, míranos. ¿Qué quería Pedro que le miraran? Están pensando, eso está bueno. ¿Qué dijo Pedro después? ¿Quién era el que llevaba la bolsa del dinero? Judas. ¿Y a quién habían acabado de nombrar como tesorero? A Matías. ¿Era Pedro tesorero? No. ¿Qué quería el paralítico? Una limosna, una monedita. ¿Tenía Pedro moneda? No. Ni bolsa tenía ni usaban bolsillo, así que el tipo estaba pelado. Pero tenía a alguien más poderoso que el dinero y el oro y la plata. ¿Qué le dijo Pedro? Míranos. Y el tipo, el infeliz, lo mira y dice, ¿y esto? ¿Y ahora qué? Yo lo que quiero es una moneda y esto se ve que no tiene ni siquiera una bolsita ahí. No tengo oro ni plata, le dice Pedro, pero lo que tengo te doy. ¿A quién tenía? ¿A quién tiene usted? ¿A quién tiene usted? Miren, dejémonos de cuento. Si usted no ora, no ora. ¿Entendió? Como la cosa es, si usted no ora, hasta los demonios saben si usted es una persona de oración. Usted no puede dejar de oler al perfume celestial cuando pasa mucho tiempo en oración. Si es verdad que usted pasa mucho tiempo con una persona, termina oliendo como huele la persona. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y mientras más tiempo pasa, más de cerca huele más como la otra persona.
A mí me encanta a veces pasarme del lado de donde duerme mi esposa. Oye, un olorcito ahí, compadre, que me duermo de una vez. Y ella se ríe y dice, oye, pero ¿y qué entonces de mi lado? Yo, no, nada, mamá, nada. Si quieres ponte del otro lado. Ella se ríe. El olorcito, el olor. Yo le hago una pregunta. Cuando algo huele, ¿huele o no huele? Vivíamos en un lugar muy lejos de aquí. Tenemos una casa muy bonita. Y a mí me encantaba en las madrugadas. Hace muchos años que tengo una buena relación con el Señor. Somos muy amigos. Y en esta relación amistosa, el único que se equivoca soy yo. Siempre ando metiendo la pata, pero él nunca, hasta el día de hoy no ha metido la pata la primera vez. Mire, lo vivo acechando y nunca falla. Y había mañanas tan hermosas, cosas lindas. Ay, señores. Había madrugadas, tempranito siempre me levantaba y me levanto y bueno. Había madrugadas que yo le decía, Señor, usted como que se emocionó mucho hoy, porque había un perfume en la casa que no era ni mío, ni de mi esposa, ni de nadie. Olía era como si fuera un jardín. Y cuando yo sentí eso, le decía, wow, Señor, yo quisiera un día que me dé un poco de ese perfumito, porque eso sí huele bueno, compadre. La santidad tiene un olor. ¿O no? Y la otra cosa también tiene un... Mamá de usar una palabra muy fuerte que yo no voy a decir aquí. Comienza con B, termina con O y tiene una J por en medio. Yo no voy a decir esa palabra, muy fea. ¿Ya saben qué palabra es? ¿Sí o no? Algunas personas que son pequeñas le llaman así, que son bajos. Sí, son bajos, pero... Segunda de Corintios capítulo 2, mire qué cosa linda. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo número 15. ¿Qué dice el versículo 15? Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice? Porque para Dios, ¿qué dice? Somos grato olor de Cristo. ¿En quiénes? En los que se salvan. ¿Y en quiénes más? Y en los que se pierden. ¿Por qué somos grato olor de Cristo? Mi pregunta, ¿dio Cristo su vida para salvarle a usted? ¿Derramó su sangre en la cruz del Calvario? ¿Lo dio todo para su salvación? Si usted lo acepta, alabado sea su nombre. Y si usted lo rechaza, alabado sea el nombre de Dios también. Así que somos grato olor de Cristo si usted se salva y si usted se pierde. Porque usted se perdió porque no aceptó a Cristo Jesús. Mi pregunta, esto es un asunto democrático. ¿Cuántos quieren perderse? ¿Pueden levantar la mano? Nadie quiere levantar la mano, compadre. ¿Cuántos quieren alcanzar salvación y vida eterna? ¿Cuántos agradecen a Dios por todo lo que ha hecho en su favor? ¿Cuántos saben que necesitamos orar más? De corazón, de corazón. Oiga, vamos a hacer una prueba. Imagínense que usted decide orar tantas veces como tiempo usa para comer. Esta se va a poner buena. ¿Come usted 3 veces al día? Vamos a decir que sí. ¿Cuánto dura usted comiendo en cada ocasión? Vamos a decir que 15 minutos. ¿Le parece bien 15 minutos? ¿Le parece bien? Y si usted come 15 minutos en 3 comidas, ¿cuánto tiempo es? 45 minutos, compadre. ¿Pasa usted cada día 45 minutos en oración? Ay, mamá. Yo creo que vamos a terminar aquí para que sigamos siendo amigos, ¿no le parece? Seamos sinceros. ¿Verdad que pasamos más tiempo comiendo que orando? Entonces no espere una vida cristiana poderosa si usted no le dedica tiempo a la oración. Me gustaría terminar aquí ahora porque usted no quiere que terminemos. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría que oráramos para que el Espíritu Santo venga a su vida y le inspire a orar más? Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice Filipenses 2:13? ¿Cómo dice Filipenses capítulo 2, versículo 13? ¿Quién lo hace en nosotros? ¿Quién produce el querer y el hacer por su buena voluntad? Filipenses capítulo 2, versículo 13. ¿Cómo dice el versículo 13? ¿Quién es que lo hace? Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué cosa? Por su buena voluntad. ¿Oraba Pedro? ¿Hizo milagros y maravillas Pedro? ¿Trabajó el Espíritu Santo con Pedro? Pedro sanó a Eneas. Y Pedro resucitó a Tabita Dorcas. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Mi pregunta entonces, ¿puede Dios hacer maravillas y milagros con usted? Amén.
entonces necesitamos pasar más tiempo en oración. Permita a Dios que en estos días que compartiremos, veamos estos ejemplos bíblicos, aprendamos de ellos, los llevemos a la práctica y es posible que les cuente algunas experiencias que he tenido precisamente por la oración. La oración hace posible que usted entre a una experiencia con Dios tan profunda que no existe nada en la tierra que lo pueda hacer posible más que la oración. La oración fue el gran secreto de Jesucristo. Jesucristo oraba sin cesar y estaba siempre en forma constante en comunión con el Dios Todopoderoso. Hay tantas historias que quisiera contarles, pero bueno, ya llegará el tiempo para ello. Vamos a terminar en el capítulo 3, versículo 11 del libro de los Hechos. ¿Cómo dice el verso 11? Hechos capítulo 3, versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Mi pregunta, ¿sanó el Padre Celestial, sanó el Señor Jesús, sanó el Espíritu Santo al cojo, sí o no? Sí. ¿Pero quién fue el instrumento? ¿Le gustaría a usted ser el instrumento? Amén. ¿Le gustaría ser el instrumento? Amén. Entonces póngase en pie conmigo, porque hoy día hay muchas personas que están cojas. Hay una cojera física, hay cojera mental, cojera espiritual, hay cojera social, hay cojera en todos los sentidos de la vida. Y eso lo he visto y lo he vivido en muchos lugares del mundo, donde vemos una humanidad que está trastornada. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Es así o no es así? Personas que defienden lo indefendible. El Señor está trastornando la mente de la gente. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría que Dios hiciera con usted lo mismo que hizo con Pedro, con Juan y con los demás apóstoles? Manifestar su poder a través del Espíritu Santo. ¿Le gustaría que el Espíritu le inspire a amar la oración? Recuerde que orar es un estilo de vida. La oración es un estilo de vida. Orar es un acto. La oración es una manera de vivir. Orar significa que usted está en comunión con el Padre Celestial. La oración es el acto de orar. Mientras usted más ora, entonces vive más en íntima comunión con Dios. Y a veces la amistad se hace tan hermosa, tan profunda, que cuando usted está durmiendo, el Señor mismo viene y le toca y le dice, vamos mi negro, vamos. Usted se levanta y se arrodilla, y el tiempo pasa y usted no se da cuenta. Jesucristo pasaba la noche entera en oración, y el otro día estaba como una lechuga, completamente fresco, descansado, porque la vida está en el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos días duró Moisés en la montaña? Cuando le diga eso a alguien, le va a tirar piedra. ¿Comió? ¿Bebió? ¿Durmió? ¿Y cómo pudo estar vivo 40 días sin comer, ni beber, ni dormir? ¿De quién sale la vida? Entonces no se mate. Tome más tiempo para estar en comunión con Dios. Tome más tiempo para orar. Cuando usted llega a un punto de la oración, el tiempo pasa y usted no se da cuenta. Y cuando usted hace de la oración un hábito, una experiencia viva, y usted se conecta con el cielo, lo que menos importa es el tiempo. El tiempo se va y usted ni cuenta se da. Cuando la experiencia se hace frecuente, entonces la gente sabe que usted ha estado con el Dios Todopoderoso. Aún personas que tienen espíritus malos le dicen, yo sé quién tú eres. El día que te separe de este que te acompaña, te mato. ¿Le gustaría a usted vivir en comunión con Dios constantemente? ¿Le gustaría aprender a orar sin cesar? No hay lugar ni circunstancia. Ábrale su vida, su mente y su corazón al Señor, y usted verá la gloria de Dios. Termino con una pregunta para que el ángel que me acompaña se lleve su informe. Amigo, amiga, hermano, hermana, presente o los que nos siguen en cualquier lugar,
¿Le da usted hoy derecho legal espiritual a Dios para que el Santo Espíritu venga a su vida y le inspire a orar fervientemente y le inspire a estudiar la palabra de Dios y le inspire a predicar el Evangelio? Si usted dice que sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le decimos sí. Le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos inspire a orar sin cesar. Para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos inspire a amar su santa palabra. Le damos todo derecho legal espiritual, Padre, para que el Espíritu Santo venga a nosotros y como a los apóstoles, encienda el fuego en nosotros y nos ponga amor por las almas que se pierden. Dios santo y querido, pedimos perdón por nuestra indiferencia, pedimos perdón por nuestra dejadez, pedimos perdón por no haber valorado su compañía bendita y le entregamos todo nuestro ser, depositamos toda nuestra vida en su mano santa. Dios querido, para que usted produzca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Padre, lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Comparto una cita del Salmo 146 que nos dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Que este sea nuestro texto favorito, el texto que cada día nos ayude a ser motivados por el Santo Espíritu para confiar en el Señor, porque en Él no hay mudanza. Sus palabras son ciertas y sus promesas eternas. Dios te bendiga. Mi familia y yo te deseamos un feliz sábado, confiando en que Él estará contigo y te esperamos por la tarde para seguir disfrutando de su presencia. Bendiciones. Sacrificio perfecto de nuestro Salvador Jesús, quien vino a esta tierra a morir por ti, por mí. Con su gracia nos redime y nos llena de su paz. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió. Hoy le damos gracias por su eterno regalo de gracia inmerecida que recibimos hoy. No dudes, hermano, de buscar a Cristo, pues en Él encuentras paz y seguridad. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió. Hoy vengo ante ti, Jesús, para darte las gracias, para darte las gracias, oh buen pastor. Tu sacrificio perfecto nos da la paz. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió